Lo iniciamos en el 2005-2006 y hemos aplicado, como les digo, la metodología en las áreas de comportamiento y currículum académico, y hemos participado en varios congresos TOCFE internacionales exponiendo nuestra experiencia en el mundo. Somos el único caso en el mundo de una institución que aplica las herramientas desde preescolar hasta prepa en las dos áreas. Ahora hemos realizado la traducción del material que ustedes tienen, que fue escrito por Kathy Fulken en inglés, y que nuestro equipo de docentes y coordinadores, somos un colegio bilingüe, entonces tenemos un equipo muy amplio de personas que enseñan inglés y que enseñan asignaturas curriculares en inglés, entonces entre este equipo hemos hecho la traducción. Hemos participado en todos estos congresos. Y aquí están algunos ejemplos en los que no me voy a detener, más que como, o sea, no quiero que ahorita empiece el contenido del curso como tal, pero sí quiero que ustedes vean el tipo de problemas que se pueden plantear. Un dilema para mí como docente es utilizar el tiempo de manera correcta, ¿no es cierto? El gran enemigo del docente, yo creo que en todos los países del mundo, es el tiempo. No nos da tiempo para el programa, no nos da tiempo para las actividades, no nos da tiempo. Entonces, el dilema es, ¿utilizo el tiempo enseñando habilidades de pensamiento crítico? Si yo les propongo a ustedes ahora, van a utilizar su tiempo de aula. Yo doy clases. Uno de los privilegios que tengo como directora es que puedo elegir las clases y sigo dando clases. Y me parece que es muy importante para no perder de vista luego, desde el escritorio del director, la cantidad de peticiones, requisiciones, pedimentos que hacemos a los profesores, olvidando la realidad de lo que sucede en el aula. Entonces, para mí es fundamental estar parada en el aula con mis alumnos. Y si yo a ustedes como docentes, o sea, nada de lo que les venimos a platicar es teórico. Todo lo vivimos nosotros cada día en el aula. Si yo les planteo a ustedes, detengan el programa y enseñen habilidades de pensamiento crítico, ¿qué me van a decir? ¿Y el programa? ¿Cómo le dicen acá? ¿Programa? ¿Y la programación? ¿Cuándo lo voy a cubrir? Porque a mí me van a exigir que lo cubra. Entonces, luego viene la directora, luego viene el supervisor, luego viene el jefe del sector, o como sea su estructura, y me van a cuestionar de por qué no cubrí la programación. Entonces, ¿cómo le hago para, aparte del programa, enseñar habilidades de pensamiento crítico? ¿No? ¿A qué geniecito se le ocurrió esto desde el escritorio? Esto de enseñar habilidades de pensamiento crítico. Entonces, el dilema sería, ¿utilizo el tiempo enseñando habilidades de pensamiento crítico o no utilizo el tiempo enseñando habilidades de pensamiento crítico porque voy a enseñar contenidos? De verdad, de verdad, de verdad. Yo les hago a ustedes esa pregunta. ¿Qué quieres enseñar? ¿Habilidades de pensamiento o tu programación? ¿Y qué me van a contestar? Ay, sí, cómo no. Ya me voy. No, yo me voy. Aquí me están tomando el pelo. No, de verdad. Contenido. Todos los que somos profesores medianamente responsables vamos a contestar mi programa. No nos hagamos los muy, si ahora ya somos muy alternativos con la pedagogía. No es cierto. Vas a querer enseñar tu programa. ¿Y dónde está el tema de la célula? ¿Y por qué no viste el sustantivo? ¿Y dónde están los enunciados? ¿Y? No nos hagamos, pues. O sea, ese es un dilema que tenemos todos los que enseñamos siempre. Y si me ponen a escoger, yo de verdad que voy a escoger mi programa. Cumplo con lo que tengo que hacer, porque soy bien responsable, ¿no? Bueno, error, pero ya veremos. Con la nube, si yo tengo este conflicto, esto es lo que yo quiero, o hacer esto o hacer esto. Es un conflicto. Ahí está planteado el conflicto. Quiero hacer esto, enseñar contenido, pero también quiero utilizar mi tiempo enseñando habilidades de pensamiento crítico, porque alguna parte de mi conciencia me dice, es para allá, para donde debes de caminar.
aunque no conozca nada de este tema. Algo en mi sabiduría innata me dice, ya no puedes seguir enseñando programa, tienes que enseñar de otra manera, porque lo que estamos haciendo durante los últimos 40 o 50 años no nos está funcionando. Tienes que hacer otra cosa. Si yo reviso mi dilema, esto es lo que quiero, pero también esto es lo que quiero, aquí estamos chocando. Si yo reviso por qué quiero hacer esto, es porque yo necesito que los estudiantes aprendan habilidades de pensamiento superior. Esta es la necesidad que está atrás de este deseo. Quiero que ellos aprendan a pensar mejor. Pero si yo quiero hacer esto, es porque también hay necesidades atrás. La necesidad es que los estudiantes aprendan lo requerido en la materia, ¿cierto? O sea, yo quiero que dominen su materia, su asignatura. Entonces, ninguno de los dos es malo. Estas necesidades no son malas. ¿Cuál es el objetivo común que podemos identificar en ambas necesidades? Ser un buen educador. ¿Estaríamos de acuerdo que para ser un buen educador los estudiantes tienen que aprender lo requerido en la materia? Estoy de acuerdo en que para ser un buen educador los estudiantes aprenden habilidades de pensamiento superior. Sí, estamos de acuerdo. Hasta ahí ya está planteado el conflicto. Ya tengo identificados cuáles son los deseos que están en conflicto, cuáles son las necesidades que están atrás de estos deseos y de qué manera podemos tener un objetivo válido para las necesidades y los deseos que están hoy en conflicto. ¿Soy clara? El solo hecho de identificar esto nos permite, a mi directora y a ti profesor, o al revés, nos permite identificar que esto está mucho más allá de un capricho del director de que vas a enseñar habilidades de pensamiento crítico y de un capricho del profesor, no, yo quiero dar mi programa. Cuando lo logramos plantear de esta manera, ¿hay conflicto? Sí lo hay, pero estamos en vías de resolver. Yo no sé ustedes aquí, en mi país ya ven que somos un poquito liados los mexicanos, ¿no? Aquí no son liados. Ser liado es como ser en tromba o con discutir, argumentar. Aquí los profesores yo estoy segura que no, pero allá sí. Yo creo que en el mundo los profesores tenemos un perfil que es Santo Cristo, ¿no es cierto? Santo Cristo. ¿Qué pasa si a los profesores nos dan la oportunidad y las herramientas para analizar los conflictos de esta manera? Descubriríamos que en todo conflicto hay la posibilidad de tener objetivos comunes y que siempre hay la posibilidad de soluciones ganar-ganar. Porque aquí es apenas el primer paso, es el planteamiento claro del conflicto. Siguiente, por favor. Este es el ejemplo de una nube en un tema curricular. Los legisladores quieren construir una capital donde viven los nativos americanos. Este es un ejemplo de historia de Estados Unidos. Y los nativos no quieren que los legisladores construyan una capital donde ellos viven. Y es un ejemplo real. Ahí estaba el conflicto entre los indios nativoamericanos y los legisladores, que eran ingleses, ¿no? O descendientes de ingleses. Aquí está, quiero que sea aquí, no quiero que sea aquí. Se identifican las necesidades atrás de cada uno de estos deseos y el objetivo común, vivir en una buena sociedad. Tanto los indios americanos como los legisladores querían vivir en una buena sociedad. Pero aquí la nube ya está con todos los supuestos que están atrás de cada uno de los deseos y atrás de cada una de las necesidades. E insisto, esto es solo al nivel del planteamiento. Pero aquí ya tenemos un ejemplo de cómo la currícula se puede plantear en estas herramientas. Se da una lectura, se le pide a los chicos identificar en una de estas herramientas el conflicto que existía entre unos y otros y piensen en cuántos casos podemos proceder así. ¿Cuántos conflictos hay en la historia? La historia es gracias a la historia, la dialéctica histórica es justamente producto de una serie de conflictos que viven las sociedades para llegar a la situación en la que se encuentran. ¿Qué tal que yo analizara con mis alumnos
la historia de la independencia de las colonias americanas a través de la identificación de los conflictos. ¿Qué tal que les enseñara historia contemporánea a través de identificación de conflictos y de análisis de conflictos? Ya lo de menos es los nombres y las fechas. Lo importante es que ellos van a poder identificar procesos de manera crítica y mucho más fundamentada que como los enseñamos ahora. Siguiente. Este es un ejemplo de la rama en áreas de comportamiento. Un chico, yo hago ruidos en la clase, ¿y qué pasa si hago ruidos en la clase? Me enojo, y si me enojo no escucho, y si no escucho no hago la actividad asignada, y si no hago la actividad obtengo una calificación reprobatoria, y si obtengo calificación reprobatoria repruebo la materia, y si repruebo la materia estoy furioso. Y así, ¿no? Se va a causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa, consecuencia. Vale la pena hacer notar que este estudiante había sido enviado a la oficina del director 40 veces en las semanas previas, y que a raíz de que hizo su rama de TOC finalizó el resto del ciclo escolar 6 meses sin repetir la misma falta con la maestra. O sea, era un chico que se dedicaba a hacer ruidos en la clase, que yo creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? Que empieza a dar clase y empieza o a sonar la pluma o... ¿no? Entonces, o cualquier otro ruido con tal de estar interrumpiendo la clase. Este chico hace su rama y cesa la conducta indeseada. Siguiente. Aquí hay una rama en currícula. Es la rama del ciclo del agua. Y vean qué lindo. Hay un lago que es calentado por el sol. Si hay un lago que es calentado por el sol, entonces el agua se convierte en vapor y se eleva. Si se convierte en vapor y se eleva, entonces el aire de arriba enfría el vapor. Si el aire de arriba enfría el vapor, entonces el vapor que se enfría se convierte en pequeñas gotas. Si se convierte en pequeñas gotas, entonces las gotas forman nubes. Si las gotas pequeñas forman nubes, entonces las gotas se hacen cada vez más pesadas. Si las gotas se hacen cada vez más pesadas, entonces las gotas vuelven a caer a la tierra. Y ahí está el ciclo del agua completo. Esto no lo hace el profesor, esto lo construye el alumno. El profesor da la lectura, el profesor genera los materiales, el profesor aporta la información y muestra los elementos para que los chicos sean capaces de construir esto. Quien construye esto, ¿le entendió o no le entendió el ciclo del agua? Ya está súper entendido. Y ya no se trata de sentarse con una lectura a subrayar en amarillo, a memorizar como memorizábamos nosotros, ¿se acuerdan? Y entonces el agua y entonces el aire, y entonces ya es el ciclo del agua. Y a la hora del examen tenías que empezar a repetir la recitación desde el principio, porque no te acuerdas, pero no lo has razonado. Los chicos que hacen esto ya digirieron el material, ya lo comprendieron y ya lo pueden organizar de manera adecuada. Siguiente. Aquí hay un ejemplo de objetivo ambicioso en el comportamiento. El comportamiento deseado es incrementar las calificaciones de lectura. Allá están los obstáculos que encontraron los alumnos, cuáles son sus objetivos intermedios y cuál es su plan de trabajo. Y este es un ejemplo del árbol de objetivo ambicioso en la currícula. ¿Cuál era el objetivo? Tener una civilización próspera entre dos ríos. Esto es de historia clásica. ¿Cuál era la civilización próspera entre dos ríos? Primero de secundaria en el programa de México, segundo de secundaria en el programa. No. Sí nos hacen falta las herramientas, ¿cierto? Pistas, el Tigris y el Éufrates. Ah, claro. Ah, Mesopotamia, claro. El objetivo de los fundadores de Mesopotamia era tener una civilización próspera en esa zona que estaba entre dos ríos. Entonces, ¿qué obstáculos tenían los mesopotámicos primitivos?
el río se desborda y no hay forma de saber cuándo, puede haber sequías, no tenemos los recursos necesarios para una civilización sana, somos vecinos de personas que no son amistosas, porque creo que los que andaban por ahí luego eran un poco más liados que los maestros peruanos y los maestros mexicanos, y a través de la identificación de los obstáculos que enfrentaban, se construyen los objetivos que pudieron haber planteado y el plan de acción. Imagínense que los niños estudiaran la historia de esta manera. Es decir, en vez de apréndete los nombres, apréndete los héroes, apréndete las fechas, es con esta lectura que vamos a realizar, o con esta película, o con este material, vamos a ver, cuando ellos fundaron Mesopotamia, qué obstáculos pudieron haber tenido. Nosotros somos los mesopotámicos. ¿Qué obstáculos se te ocurre que pudieron haber tenido? Y los niños así sacan información. ¿Y cómo solucionaron esos obstáculos? ¿Qué objetivos intermedios se pusieron? ¿Y cómo fue? Porque Mesopotamia, ustedes saben, fue una de las grandes culturas clásicas, cuya fama ha perdurado hasta actualmente y con un legado increíble artístico y científico, de los mayores que hay de las culturas clásicas. ¿Cómo fue que lograron perdurar hasta la fecha? ¿Qué hicieron? Si los niños lo analizan de esta manera, ¿lo comprenderán o no lo comprenderán? Y podrán llevar ese razonamiento a otras áreas de su vida, que es lo más importante. Siguiente, por favor. Y concluimos esta parte del overview de TOC para la educación con una cita que a mí personalmente me gusta muchísimo de Eli Goldberg, que nos dice: la vía para alcanzar una vida plena es la capacidad de pensar con claridad. Es decir, no nos hagamos tontos. Si no tienes una vida plena es porque no piensas claramente. No estás pensando correctamente. Porque todas las personas que piensan con claridad tienen una vida plena. Porque saben cómo decidir, qué hacer, qué recursos allegarse para alcanzar la plenitud. Es decir, la plenitud no es una maldición o una bendición de los cielos. La plenitud es una construcción del ser humano siempre y cuando se atreva a conquistarlo. Pero no es cuestión solo de agallas, es cuestión de pensamiento crítico. Y si yo reviso los problemas que tengo hoy, en cualquier orden, económicos, de familia, de trabajo, de salud, en el área que me ponga, si yo reviso cuáles son mis problemas y si soy lo suficientemente honesta y valiente como para enfrentarlos, me doy cuenta que atrás de esos problemas hay un montón de decisiones malas que yo tomé. Elecciones inadecuadas de personas, decisiones a destiempo, embarazos, matrimonios, deudas que contraje de manera inadecuada o que no pensé lo suficiente, proyectos que no concluí como estudios o como, ¿no?, alguna empresa, algún trabajo, algún negocio, relaciones inadecuadas que he gestado a lo largo de mi vida con mis compañeros, con mis jefes, con mis clientes en mis servicios. Y entonces la falta de plenitud no tiene que ver con todos los demás, ni tiene que ver con que Dios está esperando para mí que yo sufra mucho y me está castigando con una cruz para que yo... Exacto, gracias. Sí, lo hago, ¿no? Si pierdo el vocabulario, hasta muda me quedo. Es que luego yo digo, es que Dios te dio esa cruz, y yo digo, yo creo que Dios es mucho más inteligente que eso. Dios no le anda repartiendo cruces a nadie para que se la pase mal. Dios es amor infinito y perfecto, que quiere que seamos felices y que trascendamos cada uno de nosotros. No es un Dios castigador, aunque así nos lo ven, ¿no? Entonces, si yo soy lo suficientemente clara y valiente, me doy cuenta que los problemas que tengo tienen que ver con mis decisiones, con mis insuficiencias, con mis carencias y con mi atarugamiento. Llámenle como quieran, me he atarugado, ¿o no? ¿Me atarugué? ¿Me atarugué? ¿Qué puede significar para nosotros atarugar? Atarugar, ¿no es aquí así? No. Tarugo es un baboso grandote. Atarugarse es como estupidizarse, ¿no? Es una forma como campeche
No, como tonto. No. Ser tarugo en México es como tonto. Me atonté. Me ataranté. Pero es como con más intensidad. Entonces, si yo tengo problemas hoy de falta de plenitud en la vida, es porque me atonté, punto. Y si me atonté, no es porque yo quiera ser tonta. O sea, yo no conozco a nadie que se levante todos los días a decir, yo hoy voy a ser un poco más tonto que ayer. Hoy tengo la decisión de ser más tonto que ayer. Pero a todos nos sale. ¿Por qué nos atontamos más que ayer? Porque no nos dedicamos a cultivar las habilidades de pensamiento crítico que me permitan decidir con claridad cosas básicas de mi vida. Si chismeamos un poquito de los que nos rodean, les voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros conocemos gente que está eligiendo parejas que evidentemente son inadecuadas? ¿Sí? ¿No? Que tú estás viendo desde afuera, va a sufrir, se la va a pasar mal, esa persona tiene una adicción, esa persona es incapaz de asumir compromisos, esa persona no es responsable de sus actos, la va a pasar mal, y muchos de nosotros ya tenemos hijos en esas etapas, ¿no es cierto? Que decimos, le va a ir mal con este o con este, ¿no? Sí, claro. Pero decimos, ¿y por qué está ahí si todos vemos que es una persona que no le conviene? Es una persona que no le va a funcionar como pareja, no van a ser pareja. ¿Por qué está ahí? ¿Por llevarme la contra? No. Es porque está... Ah, no, sí, claro. Y además estoy asumiendo que yo tengo la razón. Pero decimos, ¿por qué está ahí esa persona? ¿Por qué está tomando esta decisión que va a ser dañina no para mí? Va a ser dañina para ella o para él. Pues porque no tiene capacidad de pensar con claridad. Claro. Y ese es su derecho. Sin embargo, estoy haciendo un supuesto para poder ejemplificar a lo que nos lleva la falta de pensamiento crítico. En tu vida, no en la vida del otro. En tu propia vida. ¿Por qué tomo decisiones erróneas? ¿O ninguno aquí ha tomado decisiones equivocadas? Porque no tenemos la capacidad de pensar de forma crítica. Sí, claro. Le voy a pedir a Dios que todo me salga bien. ¿No? Exacto. Que nosotros en León tenemos un ejemplo que es real, que es muy doloroso, pero que es muy real. Un grupo de chicos salen de la discoteca, que allá le decimos antro, ahorita en las discotecas, salen del antro y 3 de ellos salen muy alcoholizados y uno de ellos toma el volante del auto. Había un cuarto que no estaba tan alcoholizado, pero igual se sube al coche. Saliendo del antro se estampan y el que iba menos alcoholizado de todos pierde una pierna en el accidente. Chicos de 17, 16 años de edad. No tienen edad legal para conducir, a no ser que traigan permiso. No tienen edad legal para ingerir bebidas alcohólicas. No tienen edad legal para entrar a un antro. Nada de esto es legal en México. Y todo pasó. Y si el chico que pierde la pierna hubiera tenido, porque esto es una plática que yo tuve con el tiempo después y me decía, mira Rosy, si yo hubiera tenido esto como herramientas de pensamiento, yo no me hubiera subido al coche donde iba mi amigo borracho manejando. Es decir, ahí él ni siquiera estamos hablando de que fue el que estampó el coche, de que fue el que bebió muchísimo. La falta de pensamiento crítico en el momento de decidir, me subo al coche, mi amigo ya está bien borracho, me subo al coche donde este va ahogado de borracho, o llamo un taxi, o me voy con otros amigos, o hago otra cosa. Eso fue la diferencia para él, crucial en su existencia. Ni siquiera estamos hablando de un grave error de él. Estamos hablando de que no tuvo la capacidad de decidir, me subo o no me subo a un coche en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas.
Y así podemos enumerar las que gusten. Todos aquí trabajamos con jóvenes y con niños. Todos sabemos que sí hay drogas, todos sabemos que sí hay alcohol, todos sabemos que sí hay relaciones sexuales a edades donde no hay conciencia, que sí hay riesgos de adicción. Todos sabemos lo que está pasando hoy con nuestros jóvenes. Y por mucho que nosotros nos duela y nos pese la realidad que nuestros jóvenes están viviendo, ese no es el punto. Lo que yo opine de eso no es el punto. El punto es las herramientas que ellos tienen para tomar sus propias decisiones. Y que no los estamos habilitando ahí, estamos cubriendo contenidos programáticos. Estamos llenándolos de datos. Cuando la vida hoy está pidiendo otras condiciones para todos. Entonces, bueno, la invitación es a que aprovechemos intensamente el espacio de este taller. Clau les va a compartir la rama. Vamos a trabajar intensamente en la rama y en el pensamiento causa-efecto. Y yo voy a cerrar con el árbol de objetivo ambicioso, porque son dos herramientas que están muy íntimamente ligadas y que podemos aprovechar muy bien el tiempo de esta manera, con ejemplos de ustedes, desde luego. ¿Alguna pregunta respecto de esta panorámica general? ¿Alguna inquietud que ustedes tengan como docentes? Antes de entrar ya formalmente en materia, ¿no? ¿No? Tantos chismes que yo les podría contar. Tantos chismes. Sí. ¿Cuál es la condición de la experiencia de ustedes que ayuda a que un docente aplique las herramientas en la aula? Déjame contestar. Que haya una intención clara desde la dirección. La verdadera historia de esta implementación en la escuela, como algo nuevo, todos ustedes saben lo que implica un cambio implica resistencia, miedo, etcétera. Fue la pasión con la que Rosy trabaja en la escuela. Fue, esto es bueno, es para los chavos, es nuestra obligación moral, entonces es obligatorio. Y lo hacen todos, y lo hacen diario. Después vino el convencimiento. Esa es la realidad de nuestra historia. Rosy conoce estas herramientas, se da cuenta, hace clic con su pasión por la educación, por su pasión por los niños, y ella desde su lugar de directora implementa esto de una manera sistemática, de una manera continua, y arrancamos todos, coordinaciones, maestros y alumnos juntos, en algo que era nuevo para todos. Obviamente en el camino hay quienes como docentes se enamoran de la metodología, la abrazan, se convierten, y hay quienes no, porque esa es una realidad que ha sucedido en la escuela. Sí ha sucedido. Obviamente poco a poco esas personas van alejándose de la metodología de nuestro colegio, de lo que el colegio quiere para los niños, ¿no? Y hoy, después de tantos años, 8 años ya, claro que hay un cuerpo de maestros muy capacitados donde ya hay una distancia, también hay un cuerpo de niños, y hoy la dinámica que se da cuando entran maestros nuevos que no conocen la metodología, los niños lo exigen, los niños piden, los niños, y entonces los maestros llegan a decir, pues a ver, enséñenme, porque no sé qué me están hablando los niños, por ejemplo, hoy, que son niños que tienen 8 años trabajando la metodología. Pero la realidad de la implementación fue eso, fue un convencimiento y una pasión por la educación de Rosy, que fue esto se tiene que dar, esto es bueno, y se dio y se implementó. ¿Qué resultados hay de esos jóvenes que ya en 8 años terminaron, están en la universidad, están de técnicos? ¿Qué resultados? Que justamente me da risa porque justamente eso veníamos platicando con Ceci y con Pati en el coche cuando veníamos para acá. Tenemos 7 generaciones de egresados de preparatoria. Muchos de estos chicos ya terminaron, nuestros alumnos van a universidades, el 99-98% de nuestros alumnos van a universidades muy prestigiosas. El colegio en el que nosotros trabajamos es un colegio privado, caro, es un colegio bilingüe que atiende a una porción de la población muy privilegiada en México. Y todos ellos van a universidades privadas, la mayor parte de ellos, como el TEC de Monterrey, como el sistema ITESO en Jalisco, etc. Son sistemas caros y buenos.
Nuestros alumnos regresan con nosotros, los que están en universidades, y nos piden a nosotros que capacitemos a los maestros de universidad para enseñar estas herramientas. Porque las aplicaciones de estas herramientas son para toda la vida, es decir, hay aplicaciones a matemáticas y a ciencias, hay aplicaciones a escritura de textos, a desarrollo de hipótesis, a investigación, y hay aplicaciones, les vamos a enseñar fotografías de aplicaciones de niños chiquititos de preescolar que ya piensan de manera lógica. Y luego yo tengo los reclamos de los papás en mi oficina. A ver, mi Rosy, ¿qué es eso de la rama? A mí mi hijo ayer me decía, papá, ¿por qué fumas? Y cuando yo le contesto, porque yo puedo tomar esas decisiones, él me dice, te voy a hacer una rama y te voy a enseñar que no es cierto. Y le hace una rama y le muestra preescolar a su papá que está tomando una decisión errónea. Entonces, claro que eso como papá te coloca en un lugar incómodo, ¿no? O los chicos que, podemos hacer una rama o podemos hacer una nube, o esto lo podemos hacer con el árbol de objetivo ambicioso. Y la Miss contesta, no, vamos a hacer un resumen. Pues claro que los chiquitos se quieren vomitar. ¿Por qué tan aburrido si podemos hacerlo de otra manera? Y entonces los niños lo exigen, ya. Son los mismos niños los que te plantean el razonamiento de una manera diferente. Yo estoy convencida, y por eso con esta cita de Eli cierro esta parte de la presentación, yo estoy convencida que quien piensa, quien en realidad experimenta lo que es pensar con claridad en diferentes áreas de la vida, está paladeando un deleite del que ya no hay retorno. Es decir, cuando tú te das cuenta de qué manera tú le puedes inyectar a tu vida calidad y plenitud a fuerza solamente de pensar de manera sistemática y lógica, ya no tienes regreso, ya te amolaste. Porque ya no te puedes esconder en la cobardía de decir, es que tengo mala suerte, es que nadie me apoya, es que nadie me comprende, es que lo que pasa es que no me dan los recursos que yo necesito. Es ya no te hagas tarugo tú solito. Aplícate a pensar de qué manera vas a sobreponer los obstáculos que tienes a tu alrededor, porque obstáculos tenemos todos. ¿De qué manera los sobreponemos? A fuerza de pensar con claridad. Eso es lo que hace la diferencia entre una vida plena o una vida insatisfactoria. Y las vidas insatisfactorias y grises no les alcanza la existencia para los pretextos, no alcanza. De veras, al fracaso no le alcanza el tiempo para los pretextos. El éxito no necesita justificaciones. Entonces el éxito en mi vida y la capacidad de pensar con claridad en mi propia vida es algo que una vez que lo experimenté, porque no es algo en lo que estemos parados siempre, son como momentos a los que llegamos gracias a experiencias cúspide de pensar de manera crítica y creativa. Cuando llegamos a esos momentitos, ya nada nos vuelve a llenar igual. ¿Soy clara? Entonces es una tarea irrenunciable después para el docente. Sí. Yo lo que quiero saber es tanto pensamiento crítico en los estudiantes al cabo de los 8 años, ¿cómo ha ido con la fe? ¿No creen en Dios porque tienen tanta información? ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios todos sus egresados con las herramientas todas? No tengo la estadística, pero la ciudad de León es una ciudad que está en la parte central de México con una fuerte tradición católica. Es una región que tiene, es la sede de la Revolución Cristera en México, que fue un movimiento católico muy importante. Quiero decir que la ciudad como tal es de una vocación y de una tradición católica importante. Nuestro colegio es un colegio laico, pero estas herramientas también las trabajan colegios católicos y no, es decir, voy a decir algo que a lo mejor es un poquito polémico, pero no importa. Al que yo me voy a México. Ahí se quedan ustedes con la polémica, yo me voy. Pero hoy más que nunca la ciencia y la espiritualidad tienen fronteras comunes. Es decir, hoy más que nunca los grandes científicos están más cerca que en toda la historia de la humanidad de las creencias trascendentales. Entonces, pensar críticamente no es de ninguna manera, o sea, ser más inteligentes no es darle la espalda a Dios. Desde mi muy personal perspectiva,
Mientras más inteligente eres, más te pones de rodillas ante la grandeza de la creación, porque entiendes que necesariamente hay fuerzas más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y la fe y la ciencia hoy tienen diálogos íntimos, ¿no? Es decir, ya la fe es una cuestión de certidumbre científica. Pues, y yo me voy a México, ahí se hacemos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Correcto. ¿Alguien tiene ganas de seguir o ya nos vamos a León? Sí. Sí. ¿Tienen esa capacidad de desarrollar si todos los estudiantes terminaron al mismo nivel o había siempre un nivel más bajo? Voy a tratar de resumir esta pregunta. ¿Escucharon atrás la pregunta? ¿Puedes preguntarlo en voz más alta, por favor, Esperanza? Al fin que aquí todos somos maestros y sabemos hablar fuerte. Sino que me salen las preguntas. Sí, nuestros estudiantes que han terminado, si se ha podido observar si hay un nivel, digamos, de algunos de ellos que no están al mismo nivel que los demás estudiantes, ¿no? Por el motivo de que alguno tenga el pensamiento crítico, digamos, no alcanzado al mismo nivel que los que están en perfectas condiciones, ¿no? Si se ha visto si se ha observado, ¿no?, en el comportamiento de los estudiantes, que algunos son más lentos, ¿no?, otros están mejores, o realmente estas herramientas ayudó a todos y todos terminaron con el mismo nivel. Nuestra escuela es una escuela inclusiva o escuela integradora, que tengo entendido que para ustedes ahorita también es un tema, ¿no?, en Perú. Es una escuela integradora que maneja programas de inclusión educativa desde que creamos la escuela, hace 8 años. Esto quiere decir que en muchos grupos de diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, hemos tenido niños con necesidades educativas especiales en diferentes terrenos y de diferente magnitud. Todos los que somos maestros sabemos que no hay dos niños iguales, no hay dos niños con la misma capacidad y nunca un grupo es igual que otro. Es decir, todos los grupos son diferentes, todos los niños son diferentes y lo más que podemos ver son ciertas tendencias. Hoy los niños, la tendencia que por lo menos vemos nosotros en la escuela es a la inatención. Cada vez cuesta más trabajo que los niños presten atención en una clase de manera continua, porque están muy estimulados y muy bombardeados por la tele, el iPhone, el iPad, los gadgets, etcétera, ¿no? Entonces, están con mucha capacidad de frecuente dispersión de su atención. Eso lo vemos como tendencia, pero todos los niños son diferentes. Casos que pasaron por protocolo de inclusión y por diagnóstico de necesidades educativas especiales usan estas herramientas. Y tenemos la experiencia, que es muy linda, de tener ya varios egresados, 3 egresados de preparatoria, 3, y ahorita está otra chica más con necesidades educativas especiales que está por egresar de preparatoria. Y estos chicos, cuando los chicos de nuestra escuela salen de sexto de prepa, que ya van a la universidad, aplican un examen estandarizado internacional que es el examen del College Board. El examen del College Board significa que es una prueba que tiene validez en Estados Unidos, en todos los países de América Latina y el Caribe. Mide habilidades de pensamiento en el área matemática, de lenguaje, comunicación y producción de textos, e inglés, porque nosotros somos colegio bilingüe. Cada año, mientras más estimulamos a los niños con estas herramientas, mejor salen los resultados de los exámenes estandarizados. Y en todos los casos, los niños que tienen necesidades educativas especiales aplican los exámenes y salen en promedio o promedio bajo. No ha habido ninguno que salga como insuficiente. El año pasado tuvimos incluso la llamada de College Board de Puerto Rico, que es en donde están las oficinas centrales para el capítulo América Latina,
donde a mí me preguntan, ¿qué estás haciendo con esos niños? Porque en la mayor parte, el 85% de tus egresados están en promedio alto o muy alto, que no pasa en las escuelas de nuestro país. Eso no pasa en las escuelas de nuestro país. ¿Por qué en tu escuela está pasando esto? Y es un examen que yo no puedo manipular. Lo aplican especialistas de College Board, lo evalúan en College Board, yo no puedo intervenir pues en la aplicación o en la evaluación de la prueba, y me dicen, ¿qué están haciendo en esa escuela? ¿Por qué salen tan bien? El grupo que mejor ha salido tiene una chiquita de integración educativa que actualmente está estudiando para chef. Ella no está en la universidad, ella está estudiando una carrera técnica para chef, pero sale en promedio, sus pruebas salen en promedio y en promedio bajo. Cuando ella llegó con nosotros 6 años atrás, porque ella no llegó desde niña, sino ella llegó en la secundaria, no estaba capacitada ni siquiera para presentar exámenes estandarizados. Es decir, sí hay un notorio incremento en las capacidades de pensamiento de los alumnos. No existen, hasta donde yo tengo conciencia, no existen estándares que digan, si tú aplicas las herramientas TOC, tu nivel de desempeño sube de tanto a tanto. No, eso no existe. Y además, cada niño de necesidades educativas especiales es un mundo diferente, ustedes lo saben. Hay niños que tienen problemas orgánicos incluso, lesiones cerebrales o disfuncionalidad en el cerebro, donde los niveles de desempeño van a llegar a lo mejor hasta cierto límite, no sabemos, pero sí hay un incremento visible en sus desempeños académicos, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dicen las pruebas que están. Sí, Diego. De acuerdo al trabajo que realizan ustedes, es importante y veo la fortaleza que tienen en cuanto al manejo direccional, y aparte de eso, es una institución privada, por ejemplo, esta. El docente, ¿con qué número de alumnos trabaja en el aula? Porque tenemos cierta experiencia que hay niños inclusivos. Para ver la realidad en la cual nosotros trabajamos, ver a los 30, 25 estudiantes, no sé cuál es la realidad de tu institución, la cantidad o la población de niños por aula, ¿no? ¿Qué criterio tienes para seleccionarlos, por ejemplo? ¿A los niños? En un grado, en otro grado, o simplemente se basan en la promoción de fin de año, porque acá se da de esa manera. Termina el año, los niños de acuerdo a las evaluaciones son promovidos. No sé ya si se sigue ese criterio o hay alguna diferencia. Es igual. La tendencia es para toda América y está en coincidencia con los estándares internacionales también. La promoción es casi que automática y no tienen cada vez menos guarda relación con los desempeños y los aprendizajes obtenidos por los alumnos. Es por edad el grado, más que por conocimiento, es por edad simple, digamos, y en nuestro caso los grupos son de un máximo de 25 alumnos. Y como somos colegio privado, sí podemos decidir cuántos niños de inclusión hay por grupo. Y política nuestra institucional es no hay más de un niño por grupo de inclusión. Es decir, el tope es un niño en cada grupo. Pero es un criterio nuestro. A nivel estatal, las escuelas públicas tienen que recibir a todos los que se presenten y los grupos son de 30 a 35 alumnos también. Sin embargo, debo de decir que yo sé de casos en los cuales se aplican estas herramientas en grupos muy grandes con mucho éxito, porque ya van a ver ahora lo que van a hacer con Claudia y lo que van a hacer conmigo en estos días. A pesar de que sea un grupo grande, se organiza la didáctica de tal manera que la propuesta prospera. Una curiosidad. Sí. ¿Los estudiantes llevan cuadernos, folders o solo sus folders, sus papeles, todo en computador? ¿Cómo manejan La metodología TOC la manejan en papel y nuestros niños desde preescolar hasta prepa llevan cuadernos o llevan carpetas de argollas en donde organizan las evidencias de aprendizaje. Pero sí trabajamos mucho con los post-its, ¿cómo le dicen aquí?
Post-its, trabajamos mucho con los post-its, trabajamos en el piso. Les voy a enseñar fotografías mañana, una galería de fotografías para que ustedes vean, porque trabajan rayando en el piso, trabajan de muchas maneras. Sí, dejamos tareas, pero la tarea es muy limitada. Nosotros tenemos como política que la tarea de primaria, en preescolar no hay tareas, educación inicial no hay tareas más que 1 o 2 veces a la semana y son tareas simbólicas. En primaria la tarea es máximo media hora en español y media hora en inglés, y en secundaria máximo 2 horas diarias. ¿Cuántas horas de clase? Diario, todo. ¿Sí? ¿Cuántas horas? De 8 a 2 y media de la tarde. O de 8 a 3. Nosotros trabajamos por áreas. Por ejemplo, preescolar tiene maestro de español. En español no quiero decir que sea solo la asignatura de español, es todas las asignaturas que se imparten en el idioma español. ¿Ok? Entonces preescolar es la Miss de español, la Miss de inglés. Tienen Miss de música, Miss de psicomotricidad, Miss de... nada más. Primaria es la Miss de español, la Miss de inglés, y tienen Miss de artes, de computación, de deportes, de huerto y ecología, y nada más. Pero hay un profesor titular de su área. Por ejemplo, la maestra de español da matemáticas, español, ciencias naturales, todas las asignaturas. El maestro de inglés da todas las asignaturas en inglés. ¿Okay? ¿Listos para comenzar? Ok, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a empezar con Clau, la parte de la rama. Espero que eso haya despertado algunas inquietudes y su interés de cómo lo podemos hacer.